Hola y buenos días, somos el grupo 16. Vamos a exponer el proyecto para estructura 2. Hemos creado un sol conductor, que luego entraremos un poco más en detalle acerca de lo que es y las propiedades que presentan. Conmigo están Patricia Caño y Martín Pedriza, y yo soy Gonzalo Venegas. Bueno, yo os voy a hablar de la estructura que vamos a tener durante la presentación. Vamos a empezar con una introducción para contar un poco y explicaros qué es un sol conductor. Después vamos a pasar a objetivos e hipótesis, las cuales ya os explicamos en el anteproyecto. Después los materiales utilizados, unidades de medidas, porque hay algunas, porque lo hemos hecho un poco nuestro todo esto, entonces hemos utilizado medidas que hemos inventado. Después el procedimiento, que lo hemos metido en casos fallidos, porque a la primera vez nos ha salido, entonces hay varias cosas, varios materiales que hemos tenido que desechar. Después experimento 1 y experimento 2. Y al final de todo, una conclusión. Bueno, ¿qué es un sol? Pues un sol es un coloide formado por una matriz de líquido y un disperso, que son partículas sólidas en suspensión dentro de esa matriz líquida. Bueno, un material conductor, ¿qué es? Bueno, un material conductor es un material cuyas partículas permiten que los electrones pasen de partícula a partícula, conduciendo de esa forma la electricidad. Ahora va a pasar Martín Pedriza a comentarnos un poco. Y llegamos a los objetivos. Ahí va. Y llegamos a los objetivos, bien. El primer objetivo, y para nosotros el más importante, era el de la conductividad. Intentamos crear un sol conductor que tuviera una baja resistividad y fuera capaz de transmitir el mayor voltaje. Y podemos decir que lo hemos conseguido. El segundo objetivo era el de la adherencia. Cuando ya conseguimos tener nuestro sol, lo aplicamos sobre diferentes superficies plásticas y porosas y vimos que donde mayor resultado, o sea, donde más adherencia tenía, era en la superficie porosa, ya que la superficie plástica resbalaba. Y por último, la impermeabilidad. Cuando se secaba el sol, al verter por encima un líquido, vimos que tenía suficiente consistencia como para no diluirse. Marcados los objetivos, pasamos a la hipótesis. Nuestra hipótesis es que mediante la mezcla de un disolvente y un material conductor eléctrico, como bien puede ser pues cobre, grafito o galio, conseguir realizar un fluido capaz de conducir la electricidad. Para ello, hemos utilizado un esmalte acrílico, una acetona de uso doméstico de quita esmalte, un esmalte de uñas, agua, el cobre, que tiene una gran conductividad eléctrica debido a que es un metal y tiene un enlace metálico que genera una nube de electrones donde los electrones fluyen, y el grafito. El grafito, que también tiene una capa, está formado por capas de anillos hexagonales unidos por doble enlace que favorecen el intercambio de electrones. Seguimos con un cuentagotas, unos palitos para remover, unas tijeras, un cable, un pincel, una bombilla, una pila de petaca de 4,4 voltios y, lo más importante, el polímetro. Para las unidades hemos cogido los voltios de la pila y hemos medido con el polímetro en voltios, mililitros, la probeta, que era aproximadamente 30 mililitros, y cada gota de 0,06 mililitros. Y por último, los gramos, las puntitas. Hemos cogido un sistema un poco nuestro, que siempre era el mismo, que era esa medida, esa puntita. No hemos podido medir con exactitud los gramos, pero siempre han sido los mismos. Los principios no fueron fáciles. Al principio empezamos con limadura de hierro. La limadura de hierro por sí sola conduce bien, pero al diluirla vimos que no conducía, porque la partícula de hierro, la limadura, era demasiado grande y no conseguíamos crear algo homogéneo. Cuando ya
dispusimos de cobre y disolvemos el cobre directamente en agua y acetona y vimos que no conducía. Y era porque el cobre era demasiado fino y no conseguía la cohesión entre moléculas. Y por último, no tiene relevancia, pero quisimos elaborar un circuito con una bombilla para hacerlo, esta presentación, que fuera un poco más visual, pero no hemos podido conseguir que se encendiese la bombilla porque no llegábamos al voltaje que se necesitaba. Vale, yo ahora os voy a hablar del experimento 1. Principalmente se basó en coger una matriz líquida que con menos viscosidad que la siguiente que va a hablar mi compañero Gonzalo, y escogimos 3. La primera era agua, la segunda agua con acetona y la tercera agua con tinta. Bueno, aquí, como podéis observar, para nuestra organización, a la primera le llamamos 1, 2 y 3 respectivamente. La medida que cogimos fue 16 cuentagotas en total para cada una, es decir, había siempre la misma cantidad de líquido en todos los disolventes. Más tarde añadimos el soluto. Nuestro soluto fue el grafito y fuimos poco a poco aumentando la cantidad de grafito que metíamos en nuestra mezcla. Empezamos con 8 puntas, después 12 y después 16. Y cada vez que íbamos añadiendo el soluto, medíamos lo que podíamos llegar a conducir. Bueno, como aquí hemos explicado, para minimizar errores, lo que hemos hecho es tener bastante organización, o lo hemos intentado. Entonces, cada mezcla tenía, por ejemplo, como podéis observar, un palo, no lo mezclábamos en ningún momento, para así no equivocarnos. Para que veáis más en concreto lo que es un sol, ahí se puede ver perfectamente el líquido, que es la tercera muestra, el líquido con la tinta y las partículas en suspensión de grafito. Entonces, cuando una vez teníamos ya las mezclas hechas, procedimos a medirlas una a una. Cada una la medimos 3 veces y utilizamos 2 tipos de medida. La primera era en el centro del vaso y la segunda a los extremos. Y los cables siempre los mantuvimos en el mismo sitio para no variar esa variable. Bueno, aquí podéis observar para ver que realmente los valores que vamos a poner en las gráficas que vamos a ver a continuación son verdad. Aquí tenéis algunas fotos de la muestra A, la B y la C. Y ahora mi compañero. Bueno, para esas 3 medidas que comentó mi compañera Patricia, hemos realizado, bueno, en la muestra A, ¿no? En la serie A, que tenían 8 puntas de grafito, y luego en las correspondientes disolventes o matrices, realizamos esa tabla. La gráfica de esa tabla viene a continuación. Bueno, lo que podemos observar, ¿no? Es cada una de las medidas, ¿no? Una medida de las medidas, en la que podemos observar las líneas de tendencia, que en todos los casos son ascendentes, y de esto podemos sacar en claro que la matriz más conductora fue el agua. Y de hecho, el colorante que utilizamos, acrílico, fue aquel que tuvo menos conductividad. De hecho, de los gráficos y de las estadísticas sacamos que no solamente no es conductor, sino que encima ejerce bastante resistencia a la hora de conducir electricidad, con lo cual el colorante no es nada recomendado a la hora de hacer este proyecto. Muy bien, una vez conseguimos hacer aquellas matrices líquidas con muy poca densidad, procedimos a intentar variar, ¿no? Para conseguir parámetros de conductividad más altos. Y se nos ocurrió, observando el efecto de tensión superficial que tenía el grafito sobre las matrices líquidas, sacar esta cobertura con un papel y medir, aquí tenemos la imagen del grafito en suspensión siendo medido, que tuvimos un valor de 1,51 voltios, aunque no tuvimos una medición que digamos bastante elaborada en sí. Muy bien, después de esto, pues evidentemente, ¿no? Llegamos a la conclusión de que si queríamos elaborar una tinta o algo que se pudiera aplicar con un pincel, con un contagotas, con una jeringuilla, etcétera, iba a ser preciso una mayor densidad del material, porque únicamente líquido con unas partículas de suspensión se hacía un poco complicado a la hora de, evidentemente, de situarlo sobre una superficie y conducir electricidad. Así pues, realizamos una tinta conductora. Este primer prototipo fue diseñado con esmalte de uñas, con grafito en polvo y con una gota de agua.
obtuvimos unas mediciones que no eran del todo satisfactorias. Aquí podemos observar 1,08 voltios, algo superior a lo mejor, sobre todo más práctico que las matrices. Hasta que, bueno, al probar el cobre, vimos que haciendo la misma técnica que con la tinta de grafito, esmalte, grafito y una gota de agua, el cobre era demasiado fino, el esmalte se interponía entre las partículas y no llegábamos a conseguir las conexiones que queríamos. No obstante, se nos ocurrió la idea de, al circuito de cobre, una vez húmedo, espolvorearlo con grafito y obtuvimos medidas bastante satisfactorias que eran de 3,83 voltios en este caso. Hicimos 3 circuitos con esta nueva técnica. El primer circuito era únicamente grafito con cobre espolvoreado, el segundo era grafito y el tercero era cobre disuelto en grafito con más cobre espolvoreado por encima. Hicimos una serie de mediciones según el tiempo que iba pasando de cada uno de los circuitos y obtuvimos los resultados de que a cada tiempo, cuando más tiempo pasaba, mayor era la conductividad final del circuito. Aquí hemos revisado las medias, ¿no?, de los 3 circuitos, de las 3 condiciones distintas de cada circuito. Y podemos observar que el que mejor condujo fue el que contenía grafito con únicamente cobre en la superficie. Bueno, ahora llegamos por fin a la conclusión. Nuestra conclusión es que la mezcla líquida más conductora ha sido la del agua, la de la tinta, que tiene más viscosidad, como ha dicho mi compañero Gonzalo, va a ser la de grafito y cobre con cobre espolvoreado por encima, y después lo que nos hemos dado cuenta es que el tiempo en el último experimento, en el experimento número 2, cobra un papel muy importante porque a la vez que aumentaba el tiempo, aumentaba el voltaje que podía conducir. También tenemos que decir que hemos logrado nuestro objetivo inicial, es decir, hemos logrado corroborar nuestra hipótesis, hemos conseguido la adherencia, hemos conseguido la conductividad y la impermeabilidad. Y por último, lo hemos querido hacer siempre con la mayor rigurosidad posible para tener una gran exactitud. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si hay alguna pregunta. También, mientras queríamos, para que no distrajese la presentación, mientras hacemos las preguntas, os pasamos los circuitos para que veáis cómo ha quedado una vez seco y la adherencia que ha podido llegar a coger con el papel. Si queréis mirarlo. ¿Podéis empezar con las preguntas? Arturo. No subían más. Bueno, de hecho, llegaba un punto en el cual el voltaje se mantenía constante, con lo cual no obteníamos mayor aumento de conductividad. Así que ese tiempo era el justo. Ángela Castro, Grupo 10. Yo quería preguntar si la relación del presupuesto con el tiempo que habéis invertido os ha salido rentable para hacer el trabajo. Sí, en realidad sí, porque aún no hemos hablado de números porque nos parecía muy importante, pero el cobre nos costó 6 euros, el grafito 8 y bueno, agua, esmalte de uñas, algo que puedes conseguir totalmente en tu casa. Entonces, la verdad que para la cantidad que poníamos, que era muy pequeña, sí que nos salió rentable estos materiales, y a la hora que nos pusimos a ellos, el tiempo dedicado, aunque probando uno y otro, pues ha sido más del que queríamos, pero lo hemos conseguido, entonces estamos satisfechos. Elena Sanz, Grupo 5. Preguntaba por las aplicaciones de esta tinta, o sea, que en la vida cotidiana. Quería preguntar cuáles eran las aplicaciones de esta tinta en la vida cotidiana. Vale, quería preguntar las aplicaciones que tenía la tinta en la vida cotidiana. Sí, las aplicaciones, pues puede ser a algo más cerrado, como puede ser al sector educativo para elaborar un circuito para enseñar a los alumnos pues cómo funciona la electricidad, ley de Ohm, todo eso. Se puede aplicar también a la industria. Y en algo que me parece muy innovador es que ya se está creando
oriente es en la construcción de casas en 3D. O sea, al igual que trabaja una impresora en 3D con una serie de largueros, de base, pues igual con grúas. Entonces, en vez de un cartucho de un polímero con cemento, y allí podíamos meter nuestra tinta para pues todo el cableado eléctrico de un edificio poderlo hacerlo de forma fluida y que luego seque. Alex Novillo, Grupo 12. Yo os quería preguntaros, porque habéis dicho en un momento que habéis usado un colorante que evitaba que vuestro experimento fuese conductor. Era una duda, simplemente quería saber si el colorante era industrial o orgánico. Era industrial. El colorante industrial, y de hecho era un colorante sintético. Vale. Dime, María. Por baja, ¿no? A ver. ¿El mío está encendido? Victoria Vázquez, Grupo 14. Yo quería preguntar a qué se debía el aumento de voltaje al cabo del tiempo. Bueno, hemos llegado a la conclusión de que al circuito estar húmedo, a medida a lo mejor que pasaba el tiempo y se iba evaporando el esmalte, ya que es de secado bastante rápido, se iban cerrando y juntando más las partículas de grafito y cobre y aumentando la superficie de contacto entre ellas, consiguiendo en total una conductividad mucho mayor. Y bueno, ya no solo eso, sino también al paso del tiempo, los electrones dentro de la propia estructura atómica se van direccionando hacia el paso de la corriente, entonces eso poco a poco va consiguiendo que el voltaje pueda fluir mejor. Bueno, soy Marina Gómez del Grupo 8 otra vez. Y que tenía la pregunta de que lo habéis espolvoreado, uno de ellos creo, con un color más cobrizo, o sea, que era con el cobre puede ser, que si se podría espolvorear con otros colores, pigmentos más fuertes para que se pudiera colorear de varios colores. Bueno, espolvoreamos cobre porque el cobre era uno de los materiales que escogimos como muy buenos conductores. Sí. A lo mejor si en vez de cobre echamos una purpurina sintética, pues Ya. esa conductividad se pierde. Por O eso sea, es que cobre. otros colores no se podrían conseguir, solo se podrían conseguir negro O sea, y cobrizo. no es el color, es que es el elemento, me refiero. Lo que estamos programando es el material, no el color. O sea, si el cobre hubiese sido verde, pues hubiese conducido igual. Pero lo importante es que es cobre y el grano tan fino, a la hora de secarse, o sea, se agarraba más a la tinta y eso podía hacer Claro, que... o sea, mi pregunta era que como era tinta, Sí. si se pudiera dar colores... Sí, claro, si tú coges un material de otro color, nosotros creemos, si es buen conductor, obviamente, que puede llegar a conducir igual. Vale, gracias. En nuestro caso, el color no era una cosa que nos concerniera, únicamente estábamos intentando conseguir aquella tinta que mejor conductividad presentara, con lo cual el color pasa a un segundo plano, no es algo que nos preocupara. Carlos Juárez López, del Grupo 8, y mi pregunta era, una vez que habéis conseguido aplicar sobre una superficie vuestro conductor, si necesita algún tipo de protección o, por ejemplo, si lo raspamos con una uña, puede que perdamos esa conducción y se quite la adherencia. En la muestra que hemos pasado, en uno de los circuitos, si habéis visto está como rasgado, aunque se rasgue, algo siempre pierde, porque al fin y al cabo estás arañando, estás quitando superficie, pero la conductividad no cambia. O sea, varía un poquito, pero no se pierde toda entera, no rompe el circuito. ¿Y creéis que puede ser una ventaja poder eliminar la conductividad en el ejemplo que has mencionado tú antes de enseñar a los niños cómo es un circuito, las leyes de Ohms, que facilitaría mucho el... Si eliminamos la conductividad, no funciona el No, circuito. sí, pero a la hora de trabajar con niños para... O sea, si tú lo tocas, no te da calambre, no... Sí. Hombre, si tú extiendes un cordón a lo largo de un folio
y rompes ese cordón, el circuito lo partes en dos. Es igual que un cable, es igual. Si tú coges el cable y lo cortas, pues ya no... O sea, a ver, la cosa es que tú tienes la tinta, la quitas, igual que un cable, si la cortas por la mitad, pues te la has fastidiado. Pero sí, esa sería una buena opción para ver el poder quitarlo y volver a ponerlo por encima. Se podría trabajar en ello. A la pregunta primero que has hecho, supondría un problema el hecho de que se deteriorara la tinta, de que se levantara el material. Podríamos haber ido un paso más allá. Al finalizar el circuito y conectar los cables o los elementos, los cables o los elementos que vayamos a conectar, un recubrimiento especial, por ejemplo, una laca sintética, podría ser interesante para prevenir que se deteriorara, pero en este caso no hemos llegado a tal punto. Muchas gracias.